Mariana Enríquez hace parte de una revitalización del género de terror, mezclado con raíces latinoamericanas. Y en esta ocasión te traemos 3 cuentos geniales para introducirse en sus historias, especialmente si no las has leído aún. Una de las tantas cosas que nos sorprendió de la novela de Enríquez, Nuestra parte de noche, fue lo desbordada de sus casi 700 páginas, especialmente para una escritora cuyos últimos libros y los más exitosos pertenecían al cuento, Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. En solo 2 publicaciones combina la contundencia y brevedad de este género con el extrañamiento del terror, pero no como una forma de escape a la realidad, sino como el lente desde el cual la aborda, aunque por supuesto sigue siendo ficción. Nacida en Buenos Aires en 1973 y luego de estudiar letras en la Universidad de Buenos Aires, Mariana publicó su primer novela a los 22 años, Bajar es lo peor, con un gran éxito, aunque con malas críticas, y que tuvo una adaptación cinematográfica en el 2002. Luego comenzó su carrera de periodista en el diario Página 12, hasta el día de hoy, donde es subeditora del suplemento Radar. También el periodismo es importante en cuanto se basa en la prensa como referente para sus historias, por lo que lo real se mezcla con lo fantástico, dándole coordenadas, algo que le ha generado un gran éxito, considerada una renovadora del género de terror en la región. Y aunque sus cuentos conservan su estilo y esencia, son muy distintos unos de otros, así que los 3 casos que veremos son una posible introducción más que un ranking. 3. Bajo el agua negra. Una de las cosas que vimos en el video de Nuestra parte de noche es la capacidad de Enríquez para combinar un aspecto social o real como un punto de partida desde el que nace el terror, algo que se puede ver claramente en este cuento que hace parte de Las cosas que perdimos en el fuego, y que inicia con la investigación que hace la fiscal Marina Pinat sobre el presunto asesinato de un joven a manos de un policía, un inicio basado en el caso real de Ezequiel de Monte, del 2002, ambos obligados a nadar en el riachuelo, río argentino contaminado históricamente por el proceso de carne, entre otros desechos vertidos. Pero cuando la investigación parece casi resuelta a favor de la fiscal, reaparece Emanuel López, el joven ahogado en el riachuelo. La fiscal va hasta la villa donde supuestamente se le ha visto para encontrarse con un ambiente vacío y sombrío, que poco a poco da cabida a una festividad de algo que se había despertado del fondo del río, algo que se había tratado de tapar. Ese es uno de los cuentos que más mezcla cosas, como la historia que parte de un evento de la realidad, una especie de terror ecológico y un terror más puro, donde es inevitable querer conocer más del mundo del cuento, como qué es lo que se despertó, qué pasa después del final. Engancha demasiado, pero al mismo tiempo nos recuerda que esa villa al lado del riachuelo, un lugar desamparado y lleno de mutantes por la contaminación, no dista mucho de ciertos espacios en que las condiciones son inhumanas. 2. El carrito. Un domingo tranquilo de la capital argentina se ve interrumpido por un intruso que llega a perturbar esa tarde rutinaria. Luego es echado del lugar a las patadas, pero antes dejando su carrito de supermercado a la deriva, que aunque lo mueven de su lugar original solo un poco, trae consigo una maldición que cae sobre todo el barrio, desencadenando un sinfín de desgracias. Pierden sus trabajos, sus clientes, se caen sus negocios, los roban, cortan sus servicios, no les fían y no vuelve a entrar ni la policía. Pero esas desgracias no caen sobre la familia de la narradora, que es inmune, al menos al inicio, muy posiblemente porque es la familia de la doctora, la única que trata bien al intruso. Lo genial de esta historia, contenida en Los peligros de fumar en la cama, es cómo en poco espacio transmite la sensación de cotidianidad, de lo común y corriente que cambia de repente, el recuerdo de que la realidad es frágil y súbitamente puede resquebrajarse. Pero lo aterrador que propone el cuento, en este cambio, no encaja aquí sobre algún fantasma o monstruo, sino en lo desconocido, una maldición de la que no hay explicación racional. Es un cuento sobre lo aterrador que emana del vacío que rellenamos con nuestro miedo a lo desconocido. En el carrito, ese miedo es tan intenso que desata lo animal de los personajes, algo que se ve en su máximo esplendor al final del cuento, un final contundente de knockout que para Cortázar caracterizaba este género, y algo que comparte con el siguiente. 1. Chicos que faltan. Mechi trabaja en el Consejo de Derechos de Desaparecidos, manteniendo y actualizando el archivo de jóvenes perdidos, junto a otras 2 compañeras. Al mismo tiempo, cruza algún caso con su amigo Pedro, un periodista especializado en este tipo de investigaciones. Con el tiempo, un caso obsesiona a Mechi, el de Vanadis, una de las jóvenes desaparecidas. Mientras se va encontrando pistas y su caso va tomando forma, simplemente aparece un día de la nada. Poco a poco comienzan a aparecer también los demás chicos.
Las familias pasan por encima de lo raro del acontecimiento para recibir a sus seres amados, pero con el tiempo, mientras siguen apareciendo, algo no cuadra. Los jóvenes son raros, no comen, andan con la mente en otro lugar, no dan razón de dónde estuvieron durante todo ese tiempo tampoco. Además, conservan el mismo estado que el día que desaparecieron, no importa que hayan pasado años, no envejecen ni cambian. La historia, que también pertenece al libro de los peligros de fumar en la cama, es genial por muchos aspectos, empezando por la protagonista a la que Enríquez se toma el tiempo de construir, a ella y a su rutina, a su investigación, pero también por las dudas que deja. ¿Son los niños o son otra cosa? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo vuelven? ¿Por qué vuelven? Es como si la historia apenas iniciara, pero como lectores solo podemos ver una parte de ella, un aspecto común en estos tres cuentos. Y es admirable esa capacidad de dejar por fuera de cuadro información que engancha al lector. Pero otra de las cosas impresionantes de este cuento es que al igual que el carrito hay una cotidianidad que de repente se rompe, pero en este caso a una mayor escala. Nadie dentro de la ciudad puede hacer algo, ni tampoco a medida de que la noticia se va volviendo internacional. Es un terror que emana de los vacíos y de la incomprensión, que provoca una sensación de impotencia colectiva. El terror colectivo que comparten los cuentos del carrito y los chicos que faltan tiene un efecto impactante, y la literatura no es la única en representarlo. The Wailing, o El extraño, del director surcoreano Na Hong-jin, es uno de los mejores ejemplos. La película, estrenada en el 2016, gira en torno a una serie de asesinatos en una pequeña aldea. Los crímenes investigados por Jong-woo están relacionados con una especie de enfermedad y con un extranjero que vive a las afueras del poblado. Estos datos laxos hacen que la investigación sea cada vez más oscura, generando en los habitantes del pueblo un miedo y una impotencia colectiva. Incluso como espectadores sentimos algo similar porque todo el tiempo hay un juego con la información. Es imposible saber realmente qué pasa. Cuando los sucesos extraños invaden la familia de Jong-woo, se va abandonando la idea de poder solucionar el misterio racionalmente, por lo que recurren a un chamán. A medida que esa cotidianidad se va rompiendo del todo, emana ese mismo terror de los cuentos de Enríquez, un vacío incomprensible a toda lógica, que trasciende a una impotencia colectiva. Pese a que el terror es complicado porque todos tenemos distintos miedos y distintas formas de reaccionar hacia ellos, Enríquez parece haber encontrado en la mayoría de sus relatos un equilibrio entre generar miedo o incomodidad, pero a la vez construir una buena historia, o llamar la atención sobre un elemento de la realidad que el lector quizás no conocía o que simplemente pasó por alto. Estos tres casos nos parecen una genial introducción a sus relatos y reflejan gran parte del estilo de la escritora argentina.